una vez más aquí. Gracias, Señor, porque provees las herramientas para que a pesar de esta pandemia podamos seguir reuniéndonos, cuidándonos. Señor, te doy gracias porque tú has hecho una obra en nosotros y nos vas perfeccionando. Gracias, Padre mío, porque podemos conocerte. Te quiero pedir, por favor, por la madre de Elvia, que por favor tú la sanes, que tú la fortalezcas, que tú la guardes, que tú la animes a ser cada día más como tú también y a conocerte más y más. Al igual, Señor, te quiero pedir por el primo de Cintia, que anda mal, Dios. Te quiero pedir que por favor en tu gracia y misericordia le muestres quién eres, que él pueda conocerte a ti. Por favor, cambia su vida, Señor, haz un milagro en su corazón, que él pueda arrepentirse de sus pecados y que él pueda buscar agradarte a ti, Señor. Al igual te quiero pedir por la mamá del primo de Cintia, que tú le des paz, que tú le des calma, que tú la fortalezcas y que también por medio de esto, Señor, pueda conocerte a ti, Señor, que ambos puedan rendir sus vidas completamente en ti y confiar en ti, Señor. Al igual, Padre, te queremos dar gracias por las familias de la congregación. Gracias por tu sustento día tras día. Gracias porque nunca ha faltado que comer en nuestras mesas. Gracias por la salud con la cual nos bendices. Pero sobre todo, gracias porque nos has permitido conocerte. Te quiero pedir que las bendigas, que los guardes, que los uses para tu gloria y tu honra. Que a los padres les dé sabiduría para criar de una manera correcta y bíblica a sus hijos. Que los ayude a ser ejemplo ante ellos. Al igual, Señor, te damos gracias por los pastores que has puesto sobre nosotros, por el pastor Uziel y Juan. Bendícelos, Señor. Te pedimos que pongas en su corazón cada día más y más pasión por ti, por exaltarte, por predicar tu palabra, por ser fiel a ti. Bendice sus familias, Señor. Ayúdalos en sus debilidades, Padre. También, Señor, te queremos pedir por los gobernantes que has puesto sobre nosotros, por toda autoridad, Señor, que tú levantes gente alrededor de ellos, que tenga temor de ti, Señor, que les predique, que les hable de ti, que les muestre a ti que te agrada, Señor, y que también puedan conocerte por medio de esto. Gracias, Señor, por esta reunión. Te queremos pedir que por favor tú nos hables, que tú nos muestres en qué estamos fallando y nos ayudes a ser más como Cristo, más como tú, Dios, santos. En el nombre de Jesús, amén. Amén, hermanos. Muy bien. Bienvenida, Jazz. Qué bueno que nos estás acompañando. Bienvenida, Rosalba. Buenas noches. Pues bueno, hermanos, como les comenté, hoy por la gracia de Dios me ha tocado la bendición de compartirles de nuevo y es un privilegio, siempre será un privilegio predicar la palabra de Dios, pero también es mucha responsabilidad. Así que aquí estamos, hermanos. Y pues como saben, seguimos estudiando, seguimos con esta serie, la cual se llama Los Milagros de Jesús. Y en el día de hoy estudiaremos el milagro de la sanidad de la mano seca de un hombre. Ese sería el título de esta predicación: Sanidad de la mano seca de un hombre. Me gustaría que fuéramos a Lucas capítulo 6, del versículo 6 al 11. Ese será nuestro versículo base. ¿Lucas qué, perdón, Isa? Lucas capítulo 6, del versículo 6 al 11. Muy bien. Me dicen cuando estén ahí para leerlo. ¿Listo? Amén. Muy bien. A ver. Bueno, Lucas capítulo 6, versículo 6. Dice así: Aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha.
y las echaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo los sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús le dijo: os preguntaré una cosa, ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Pues bueno, hermanos, este milagro que relata la Biblia en estos pasajes no solamente lo encontramos en el Evangelio de Lucas, también lo encontramos en Mateo y en Marcos. Y cada uno de ellos muestran distintos detalles que nos ayudarán a entender de una mejor manera lo que acaba de suceder aquí. En el versículo 6 de Lucas capítulo 6 dice: aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Hermanos, el día de reposo también era conocido como Shabbat, y es la transliteración de la palabra hebrea que se refiere al total cesamiento de actividad y descanso, en honor al día en el que Dios descansó después de haber creado la tierra. Todo esto según Génesis capítulo 2 versículo 3. Y el Señor declaró el séptimo día de la semana como un día especial de descanso y recuerdo para su pueblo, lo cual quedó incluido en los 10 mandamientos, tal y como dice Éxodo capítulo 20 versículo 8. Y bueno, pues desde que Dios había dado su ley, desde que se había escrito en Éxodo, transcurrieron cientos de años. Ya en el tiempo de Jesús, cuando ocurrió esta historia, ¿sí escuchan, verdad? Qué horas, casi nunca ladra. Pero bueno, ya creo que ya se calmó. Pues bueno, lo que les decía es de que habían pasado cientos de años desde que Dios dio esa ley, ese mandamiento. Me voy a poner los audífonos mejor. Ahí disculpen, hermanos, muy bien. Pues bueno, volviendo a decir esto, habían pasado cientos de años desde que Dios había dado su ley, había dado este mandamiento, y pues con ello, pues ya habían, pues al pasar el tiempo, los maestros judíos, los rabís, le habían dado cierto significado a esto. Ellos tenían sus creencias, su tradición respecto al día del reposo. Y pues bueno, y esas tradiciones y estas leyes, esos mandamientos de hombres, pues eran muchas. De hecho, muchas de ellas eran insoportables, difíciles de cumplir, y eran muy diferentes al mandamiento original de Dios. De hecho, una de las prohibiciones que ellos tenían ante el día del reposo consistía en prohibir cualquier viaje superior a los 914 metros de distancia desde la propia casa. Ya se imaginarán. Y bueno, se dice aquí en este texto que era otro día de reposo debido a lo que se dice en los versículos anteriores del mismo capítulo. En Lucas capítulo 6, versículo 1 al 5, muestra otra historia respecto al día del reposo. Resumidamente sucede esto. Pues total, Jesús y sus discípulos se dirigen a algún lugar, pasan por algún sembradío y toman espigas de trigo y los comen. En ese entonces, pues los fariseos se levantan contra esto, lo ven y lo dicen: oye, no es lícito hacer esto. Total, Jesús les demuestra que lo que ellos creían
ellos pensaban que era ilícito hacer esto. O sea, era ilícito comer, alimentarse en el día del reposo. Total, pues los fariseos dicen esto, pero Jesús les demuestra que estaban equivocados, que lo que ellos creían eran erróneos. Y bueno, de hecho, en el capítulo 34, versículo 21 de Éxodo, hay un versículo que dice que el día de reposo se debía de guardar y que estaba prohibido trabajar, pues se tenía que descansar. E incluso estaba prohibido la arada y la siega. Pero les comentaba que los fariseos seguían tradiciones de hombres y ellos pensaban y decían que sacar ese trigo, que comer en ese día de reposo era pecado. Total, pues no era así. Ellos lo malinterpretaron y Jesús les responde que era falso, que Dios no había dicho eso. E inclusive dice en Lucas capítulo 6 versículo 5, el Hijo del Hombre es Señor aún del día del reposo. Con esto Jesús estaba afirmando que Él era mayor que el día de reposo y de esta forma que Él era Dios. Basado en esta autoridad, Jesús podía rechazar las regulaciones de los fariseos respecto al día de reposo y Él podía restaurar el verdadero significado de lo que significaba el día del reposo. De tal manera que el día del reposo fuese una bendición y no una carga, como lo hacían ver y lo enseñaban los fariseos y escribas de ese tiempo. ¿Y por qué les comento esto? Porque es importante saber esto para entender el contexto de lo que acabamos de leer, del milagro de la mano seca, del hombre de la mano seca. Y pues aquí se termina la historia prácticamente de lo que les comentaba. No dice cómo respondieron los fariseos y escribas, no lo dice. Pero en los versículos después, en los que estamos leyendo, en Lucas capítulo 6, del versículo 6 al 11, nos dice su actitud y su respuesta por esto. Nos dice que los fariseos tenían envidia, enojo, soberbia, incluso el deseo de asesinar a Jesús, tal y como dice en Marcos 3, 6. Dice, y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. La palabra que se traduce como destruir en el griego es apolumi, lo cual significa destruir totalmente. También se puede traducir como matar. Con esto podemos saber qué actitud habían tomado los fariseos ante Jesús, porque Él los había corregido, porque Él les había dicho lo que realmente implicaba el día del reposo. Y esto no se queda así. De hecho, los fariseos le prestaban más atención a las interpretaciones y enseñanzas que daban los maestros, que daban los rabís, que la misma palabra de Dios. Y bueno, lo decimos y lo podemos entender nosotros, lo podemos ver, pues sí, o sea, estaban mal, estaban equivocados, pero hermanos, hoy en nuestro tiempo, en nuestra era, el día de hoy sucede esto, sigue ocurriendo. Hoy en nuestros días, la palabra de Dios se sigue despreciando y se sigue escuchando primero consejos de hombres, se sigue escuchando primero leyes de hombres. ¿Cuántas religiones no hay por el mundo que dicen que tienen la Biblia como autoridad, pero ni la conocen, ni la estudian? Solo escuchan lo que una persona les enseña y se quedan con esto. Si lo dijo tal, es verdad, punto. ¿Por qué? Porque Él es nuestra autoridad. Y es triste, hermanos, pero eso también ocurre en las iglesias que se hacen llamar cristianas. Creen que todo lo que dice el pastor, sin considerar lo que dice la Biblia, y también son engañados. Me gustaría que fuésemos al libro de Hechos, capítulo 17, versículo 10 y 11. Hechos 17,
del versículo 10 al 11. Ok, bueno, Hechos 17 del versículo 10 al 11. Pues bueno, hermanos, voy a leerlo. Dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra de Dios, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día de las escrituras para ver si esas cosas eran así. Bueno, hermanos, pues aquí está Pablo y Silas, que llegan a Berea, después de haber ido a Tesalónica, llegan a Berea, les predican el evangelio, les muestran lo que Dios había revelado ya. ¿Y qué sucede? Pues los de Berea escucharon con atención a Pablo y a Silas, pero no solamente esto, sino que escudriñaron la palabra que recibieron, escudriñaron y comprobaron que lo que decía Pablo y Silas realmente venía en la Biblia. ¿A qué voy con esto, hermanos? Si nosotros creemos en alguna doctrina, que sea porque la palabra de Dios lo dice, y no porque solamente lo dice alguien, sea pastor, familiar, amigo, sea quien sea. Vuelvo a repetir, si creemos en alguna doctrina, que sea porque la palabra de Dios lo dice, y no porque solamente lo dice alguien, sea pastor, familiar o amigo. No hagamos lo mismo que los fariseos. No tengamos por encima las palabras de los hombres en vez de las palabras de Dios, en vez de su Biblia. Y con esto no quiero decir que no debemos escuchar a nuestros pastores. Claro que sí, debemos de escucharlos. Pero la realidad es de que son carne y hueso y ellos pueden fallar como nosotros. Por eso mismo debemos de conocer la palabra de Dios. ¿Para qué? Pues para recibir lo que es sano, lo que es bíblico y es bueno para nosotros, pero también para rechazar lo que no es bíblico. Por ejemplo, yo conozco lugares y he escuchado testimonios de personas para mal que han sido estafadas. ¿Por qué? Pues porque no estudiaron la Biblia, porque no conocían. Alguien se les acerca, X nombre, y les pide dinero y les dice: yo tuve una revelación. No, pues yo tuve una revelación y Dios me dijo que tu casa, es un ejemplo, claro, hermanos, pero no dudo que suceda, sucede. Dios me dijo que tu casa me la vas a regalar. Y pues bueno, ¿qué pasa? Pues se la van regalando al pastor, se la van dando. ¿Por qué? Pues porque el pobre hermano no conoce la palabra de Dios, no sabe que está diciendo una herejía, y él lo hace buscando agradar a Dios cuando realmente lo están engañando. Y sucede esto, sean casas, sean coches, sean dinero, la gente está siendo engañada. ¿Por qué? Por escuchar primero a los hombres y no escuchar la palabra de Dios. Por eso la importancia de conocer la Biblia. Por eso la importancia de conocer a Dios. ¿Por qué? Luego también, otro ejemplo, hermanos. Por ejemplo, supongamos que tenemos un pastor que se llama Pedro. Total, el pastor Pedro nos enseña, nos está instruyendo, y en uno de sus mensajes él nos dice: no, hermanos, pues fíjense que es pecado mentir. No, pues claro, pastor Pedro, es pecado mentir. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo dice. Pero ¿qué creen? Pasa el tiempo y este pastor Pedro dice algo más. Dice: no, pues hermanos, fíjense que tuve una nueva revelación. También es pecado, no sé, también es pecado, por así ver, algo ingenuo, no sé, algo
pequeño. No, hermanos, también es pecado no lavarse las manos después de comer. Híjole. Y nosotros, wow, Pastor Pedro, no, pues, sí es cierto. Vamos a obedecerlo porque es pecado. Así lo dijiste tú. Tú eres la autoridad que Dios ha puesto sobre nosotros. Vamos a obedecerlo. Pero ¿qué creen, hermanos? Vamos a la Biblia y encontramos que esto no es cierto. Que no es así. Pues, ¿qué hacemos, hermanos? Pues no obedecemos al Pastor Pedro. ¿Por qué? Porque lo que él dice no es bíblico. Puede ser esto, hermanos. Y ese es un ejemplo muy simple, muy diminuto. Pero ¿qué creen? Hay ocasiones en donde pastores les dicen a sus ovejas, bueno, les dicen a las ovejas, mejor dicho, no, pues, yo escuché una historia de un grupo de personas de una secta que se hacían llamar el templo de Jesús, por así decirlo. Si mal no recuerdo, se llamaban. Total, pues ellos seguían a su líder ciegamente. Lo que decía su líder, lo hacían. Es más, no nos vayamos tan lejos. La luz del mundo, hermanos. Ellos tienen no recuerdo cómo se llama, pero ellos tienen un líder. Y toman a ese líder y todo lo que dice el líder y habla, lo toman como si fuese la autoridad de Dios. También se me viene a la mente respecto al Papa. El Papa también es hombre, también se equivoca, también es carne y hueso. Y todo lo que dice el Papa, que pues lo toman como palabra de Dios y no es así. Podemos estar completamente seguros leyendo la Biblia y conociéndola, para que no seamos engañados y no caigamos en ese peligro. Gracias a Dios, en nuestra congregación Camino de Santidad, Dios nos ha bendecido con el pastor Uziel y Juan. Y cuando ellos predican, no crean que hablan lo que se les ocurre o lo que se imaginan, no. Ellos nos predican la Biblia. Gracias a Dios, en nuestra congregación se le da la máxima autoridad a la palabra de Dios. Pero, hermanos, les aseguro que hay muchas iglesias que no es así. Y esto lo comento, sí, para conocer que estamos bendecidos, pero también para valorar. Dios nos ha dado este privilegio, hermanos, de poder estar en una congregación sana, en donde podemos crecer espiritualmente. Aprovechemos las reuniones, aprovechemos los estudios bíblicos, congreguémonos y crezcamos juntos y seamos más a la imagen de Cristo. Y también quiero hacer este paréntesis para comentar esto. Los fariseos, pues bueno, ellos decían sus leyes, ellos hablaban conforme a las tradiciones que tenían, conforme a los que los maestros, los rabís, enseñaban y le daban a eso una máxima autoridad, más que la Biblia. Pero esto no debe ser así también. Vayamos a 1 de Pedro 4:11, hermanos. 1 de Pedro 4:11. Y este versículo es muy importante y bueno, debiéramos de recordarlo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vayamos a hablar con una persona de Dios, cuando nosotros vayamos a actuar dentro o fuera de la iglesia, debemos de recordar este versículo. 1 de Pedro 4:11 dice así: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hablemos la palabra de Dios, hermanos, la cual es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir la justicia. No olvidemos que por el oír la palabra de Dios viene la fe. También quiero recalcar que escuchar
a los hombres sin escuchar primero lo que Dios ha dicho en su palabra puede ser muy peligroso. No estudiar la Biblia puede traer muchos problemas. Como dijo Juan Calvino, un pueblo que no estudia la Biblia puede confundir la voz de Dios con alguna herejía. Y eso estaba ocurriendo con los fariseos y los escribas. Estaban perdidos y confundidos acerca de lo que a Dios le agrada. Daban por hecho que las enseñanzas de los rabís y maestros de la palabra eran correctas. Reitero, hermanos, si creemos en alguna doctrina, que sea porque la palabra de Dios lo dice y no porque solamente lo dice alguien. Y bueno, volviendo a Lucas 6, versículo 6, Jesús en el día del reposo estaba en la sinagoga y allí había un hombre con la mano derecha seca. No se sabe mucho acerca de este hombre, pero sí podemos saber que fue muy afortunado. Sigamos con el siguiente versículo, con Lucas capítulo 6, versículo 7. Lucas 6, 7. Dice: y las echaban los escribas y los fariseos para ver si en el día del reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Los escribas y fariseos vieron al hombre de la mano seca y al tener a Cristo en medio de ellos, supieron de inmediato que sería una ocasión ideal para la sanidad de este hombre. Su motivación, hermanos, al hacer esto no era buena. Ellos no eran motivados para que pues fuese sanado este hombre y viviera mejor, tuviese una mejor condición. Tampoco estaban motivados por aprender algo más de Jesús. Lo que ellos únicamente buscaban era una oportunidad para acusarlo de haber violado el día del reposo, un hecho que podría haberlo llevado ante el Sanedrín. Es probable que los fariseos tuviesen en mente Números capítulo 15, del versículo 32 al 36, lo cual narra acerca de un hombre que violó el día del reposo y debido a esto fue apedreado y muerto. Ellos estaban pendientes de lo que Jesús decía y enseñaba, con el fin de encontrar algo con que acusarle. Ellos de hecho lo querían muerto. En Mateo capítulo 12, del versículo 10, agrega algo. Agrega que inclusive los fariseos y escribas le preguntaron a Jesús directamente: ¿es lícito sanar en el día del reposo? Y los estudiosos dicen que la tradición judía prohibía la práctica de la medicina en el día del reposo, excepto en situaciones de vida o muerte. Ellos habían leído la ley de Dios y la habían malinterpretado, ya que ninguna ley del Antiguo Testamento prohíbe explícitamente la administración de la medicina, curación o cualquier otro tipo de misericordia en el día del reposo. Lucas capítulo 6 del versículo 8 dice: mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Y hermanos, cuando aquí dice que Jesús conocía los pensamientos de ellos, no se refiere a que él se las olía o a que él se imaginaba o sospechara de las intenciones de los fariseos. Él realmente se está refiriendo a que él sabía con exactitud lo que había dentro de ellos. Él sabía con exactitud sus pensamientos. Él estaba al tanto de la situación y la comprendía completamente. Y bueno, ¿por qué era esto? Pues porque obviamente Jesús era Dios. Y Jesús, al ser Dios, es omnisciente. Por eso sabía todo esto. Entonces Jesús le dice al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. El hombre se levantó y así hizo. Algo que podemos rescatar de esto, hermanos, es de que este hombre, que no conocemos mucho más, fue obediente. Se levantó, escuchó a Jesús y se levantó. Y
me gustaría hacer hincapié en esto porque debemos de ser así como este hombre. Debemos de ser obedientes a Dios. Si Él nos dice que es pecado, no lo hagamos. Quitémoslo de nuestras vidas. Si Dios dice que amemos a nuestros enemigos, amémoslos. Si Dios dice que oremos en todo momento, hagámoslo, hermanos. Si Dios dice que perdonemos las ofensas de los hombres, perdonémoslos. Si Dios dice que amemos al prójimo como a nosotros mismos, amémoslos, hermanos. Si Dios dice que la amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, hagámoslo así, hermanos. Todo esto hagámoslo, no con el fin de ganarnos algo, de justificarnos delante de Él. No, hermanos. ¿Por qué? Porque por nuestras obras nunca seremos justificados delante de Dios. Esto hagámoslo, obedezcamos a Dios, porque estamos agradecidos con Él, porque Él nos ha sanado, porque Él ha cambiado nuestro lamento en baile, porque Él nos ha dado una nueva esperanza y propósito en Él. Hagámoslo, hermanos, seamos obedientes a su palabra. Yendo al siguiente versículo, a Lucas capítulo 6, versículo 9, dice: entonces Jesús le dijo: os preguntaré una cosa, ¿es lícito en día del reposo hacer bien o hacer el mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Todos están viendo a Jesús. Está junto al hombre de la mano seca. Y entonces Jesús les pregunta esto. Y es curioso porque antes de que Jesús hiciera esta pregunta a los fariseos, ellos le habían preguntado a Jesús si era lícito en el día de reposo sanarlo. Y bueno, Jesús no había contestado ante esa pregunta y él hasta ahorita responde. Y Jesús enfrentó a los fariseos, les respondió con otra pregunta que elevaba el tema en una discusión de un problema legal a un problema moral. Con eso estaba forzando a los fariseos a examinar sus propias creencias respecto al día del reposo para ver si correspondía a la ley de Dios en el Antiguo Testamento. El siguiente versículo, Lucas capítulo 6, versículo 10, dice: y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Jesús mira a todos alrededor. De hecho, Marcos capítulo 3, versículo 4, añade que todos cayeron ante la pregunta de Jesús. Nadie le respondió. Los expertos de la ley se rehusaron a contestar esa pregunta, con lo que indirectamente admitieron que sus prácticas acerca del día del reposo eran erróneas y falsas. Por eso no hablaron y le respondieron a Jesús. Por eso callaron, tal y como lo dice el Evangelio de Marcos 3:5. Y bueno, no solamente ocurrió esto, hermanos, pues les decía que Jesús estaba mirando alrededor a todos para que le respondiesen. Nadie lo hace, sino que callan. ¿Por qué? Porque ellos estaban equivocados. ¿Qué podían responder? Ahora, hermanos, vayamos a Mateo capítulo 12, del versículo 11 al 12. Mateo 12, del versículo 11 al 12. Dice, bueno, Jesús, antes de que sanara la mano del hombre, respondió ante el silencio de los fariseos con otras dos preguntas. Dice: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayera en un hoyo, en día de reposo no le eche mano y la levante? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Hermanos, las leyes del día del reposo prohibían el trabajo lucrativo, las diversiones pasajeras y todo lo ajeno a la adoración y a la piedad. Ser activo no estaba prohibido en sí mismo,
Y de hecho las buenas obras eran apropiadas para este día. En particular las obras de caridad, misericordia y adoración a Dios. Corromper el día del reposo con la prohibición de tales obras era una perversión y alteración al mandamiento de Dios. Los fariseos habían alterado el mandamiento de Dios. Y ellos enseñaban cosas que ni siquiera eran bíblicas. Y lo peor es que esas cosas obligaban a los hombres a obedecerlas. Y bueno, ¿a qué voy con esto, hermanos? ¿Saben? Hacer lo malo es tan grave como no hacer lo bueno. Quizás lo dijo un poco confuso, lo voy a repetir. Para Dios, hermanos, no solamente es pecado desobedecer la ley, desobedecer sus mandamientos. No solamente eso es pecado, sino también para Dios es pecado no hacer lo bueno. De hecho, Santiago capítulo 4, versículo 17 dice: al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Para Dios hacer lo malo y no hacer lo bueno es pecado, hermanos, y es para Él lo mismo en ese aspecto. Algo que podemos rescatar de esto, hermanos, es que a Jesús no le importó las consecuencias que esto traería. Jesús prefirió hacer lo bueno. ¿Por qué los fariseos se enojaban con Jesús? ¿Por qué querían matarlo? ¿Por qué querían destruirlo? Porque Jesús hacía lo bueno. Y aquí voy con esto, hermanos. En el día de hoy, en nuestro tiempo, va a suceder lo mismo con nosotros. Nos ganaremos enemigos por obedecer a Dios, por predicar el Evangelio. Nos ganaremos enemigos por buscar ser santos como Dios es santo. Mucha gente se burlará de nosotros, dirá toda clase de mal y mentira contra nosotros. Seremos perseguidos por causa de Cristo. Nos tratarán de golpearnos e inclusive tratarán de asesinarnos. Hermanos, aunque tenga consecuencias en este mundo, aunque nos ganemos enemigos, seamos como Cristo y hagamos lo bueno. Que nuestra mayor motivación al obedecer a Dios sea que le estamos agradando y que somos de Él, hermanos. Por eso la gente se levanta contra nosotros, porque somos de Cristo, no somos del mundo. De hecho, Mateo capítulo 10, versículo 28 dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruirla y el cuerpo en el infierno. Hermanos, la Biblia es clara, ¿eh? Dios no solamente nos ha llamado a ser sus hijos, Dios también nos ha llamado a sufrir por Él, a padecer por causa de Cristo. Y pues, ¿qué nos pueden hacer ellos, hermanos? A lo largo de la historia del cristianismo, mucha gente ha buscado darle a Dios su lugar, ha buscado obedecer a Dios antes que a los hombres, se han negado a arrodillarse ante estatuas, se han negado a hacer muchas más cosas. ¿Y qué trajo por consecuencia? A los primeros cristianos, hermanos, no los querían, los llevaban a coliseos, eran asesinados, parecía un show, un circo. E inclusive muchos de ellos, si mal no recuerdo, había Nerón clavaba a los cristianos por los caminos de la ciudad y los prendía con brea. ¿Y a qué voy con esto, hermanos? Estos hombres
no tuvieron temor de los demás, sino tuvieron temor de Dios primeramente. Y ellos sabían que es parte del precio de seguir a Cristo. Cuando Él nos dice, la Biblia es clara, Él dice, el que quiera seguirme, tome su cruz y niégase a sí mismo cada día. Seguir a Dios cuesta, hermanos. Seguir a Dios cuesta mucho. Pero ¿qué creen, hermanos? Es lo mejor que podemos hacer. ¿Por qué? Porque esta vida es pasajera. Hay mucha vanidad en nuestros tiempos. Buscamos satisfacernos con cosas que son pasajeras, que son temporales. La gente busca dinero, busca fama, busca poder, busca riquezas, posesiones. ¿Y qué va a pasar cuando las consigan? Tarde o temprano se van a esfumar. Lo mejor que podemos hacer es ir a Cristo, hermanos. Él tiene palabras de vida eterna. Él puede calmarnos completamente. Él puede saciar nuestra sed. Recuerdo que en Mateo 4:4 dice, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El ser humano no puede vivir solamente de las cosas del mundo. Necesita de Dios para poder vivir realmente. Dios nos creó con un propósito, a todos, hermanos, No es que no es que algunos sí, algunos no. Dios nos creó a todos para su gloria. De Él somos y para Él somos. Y hasta que el hombre haga esto, hasta que el hombre viva para la gloria de Dios, va a estar completo y va a estar satisfecho. Nuestra carne es insaciable. Nuestra carne no puede ser llenada. Pero en Cristo sí podemos tener completa paz. Y podemos tener completo gozo. Por eso, hermanos, lo mejor que podemos hacer es ir a Dios y temerle. Es lo mejor que podemos hacer, hermanos. Y bueno, respecto al último versículo de Lucas capítulo 6, versículo 11, dice, y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí, ¿qué podrían hacer contra Jesús? Los fariseos, yo hermanos, si yo hubiese estado ahí, bueno, yo digo, es fácil decirlo, pero si hubiese estado ahí, me hubiese maravillado de ver tal milagro. Hubiese visto cómo Jesús le sanaba la mano a ese hombre, yo me hubiese asombrado, me hubiese maravillado. Pero ¿qué creen? Esto no ocurrió con los fariseos, sino que se llenaron de enojo. ¿Cómo pues, hermanos, algo tan glorioso? ¿Cómo pues se enojaron? Pero la cuestión es esta. Su odio fue en respuesta de haber sido humillados en público. Algo que aborrecían más que cualquier otra cosa. Estaban tan desesperados de acusar a Jesús y no pudieron. No les salieron las cosas como querían. Y pues bueno, hermanos, como conclusión, quiero recalcar 3 cosas. Primero, este milagro que Jesús hizo con este hombre, yo te aseguro que dejó una huella en su vida, dejó una huella en su corazón. Hermanos, muchas veces deseamos ver ese tipo de milagros en nuestro día a día, en nuestra familia, en nuestro trabajo, donde quiera que estamos. Deseamos ver ese tipo de milagros, deseamos ver tales sanaciones. Y no niego que Dios puede permitirlo. Pero ¿qué creen, hermanos? Nosotros, cada uno que ha nacido en Cristo, ha presenciado un milagro ya, que yo considero que es el mayor de los milagros. ¿Cuál es? El haber nacido de nuevo. ¿Cómo es posible que de un día para el otro lo que tú amabas, tu pecado, lo empezaste a odiar y empezaste a buscar a Dios? Dios ha hecho un milagro en nosotros. Él nos ha hecho nuevas criaturas. ¿Por qué menciono esto, hermanos? Porque es fácil acostumbrarse a las bendiciones de Dios. Es fácil acostumbrarse a su gracia, a sus misericordias.
Lo que quiero con esto, hermanos, es que no olvidemos nunca de dónde Dios nos sacó, cuál era nuestra condición delante de Él, hacia dónde íbamos directo. Estábamos perdidos en nuestros pecados y delitos, pero Dios, en su gracia y misericordia, vio nuestras vidas y Él nos tomó, nos limpió con su sangre, nos restauró y nos salvó. No olvidemos esto, hermanos. No olvidemos cuán grandes cosas ha hecho Él en nuestra vida. Y vivamos para Él, para su gloria y honra. Esforcémonos a ser cada día más como Cristo. Al igual, hermanos, también quiero mencionar que este milagro, de cierta manera, es una representación al Evangelio. ¿Por qué? Porque fíjense, nosotros con nuestras manos solemos hacer muchas actividades. Solemos trabajar, solemos comer, etcétera, etcétera. Y Dios sanó la mano de este hombre. La sanó completamente. Yo lo encuentro en relación al Evangelio. ¿Por qué? Porque antes de Cristo éramos inútiles, hermanos. Queríamos agradar a Dios, entre comillas, y no podíamos. ¿Por qué? Por nuestro pecado, por nuestra condición caída. También quiero recalcar otra cosa. Pues estamos hablando de Jesús, de sus milagros, de su poder, de su salvación, de su misericordia. Estamos hablando de quién es Dios. Pero mi pregunta hacia ti es, ¿y tú le conoces? ¿Tú conoces realmente a Dios? ¿Te has arrepentido de tus pecados? El hecho de que vayas a alguna reunión cristiana, o el que te congregues, o el que te llames cristiano, no significa que así lo sea. Por eso te pregunto, ¿ya te has arrepentido de tus pecados? ¿Le has conocido? Examina tu vida. La Biblia dice que todo buen árbol da frutos buenos, no puede dar malos frutos. Así como el mal árbol no da buenos frutos. ¿Qué haces con tu tiempo? ¿Cuál es tu prioridad? ¿Para quién vives? ¿Qué sueñas? Esas respuestas nos pueden ayudar a saber qué hay en nuestro corazón y a saber si realmente conocemos a Dios. Mi deseo con esto es que realmente le conozcas y que puedas rendir su vida completamente ante Él. Es lo mejor que podemos hacer. En Dios podemos encontrar un gozo genuino, una paz que sobrepasa todo entendimiento. En Dios nuestro corazón puede ser sanado completamente. Él nos santifica, Él nos perfecciona y Él nos salva del infierno. Pues prácticamente, hermanos, era ese el tema del día de hoy. No sé si alguien de ustedes quisiera agregar algo. Los escucho. Pero no se tienen que amontonar, porque si no luego no se escuchan. Ahí me llama mucho la atención esta parte que dice de los fariseos, cómo apreciaron el milagro que estaba en sus ojos y que se perdieron más en la ira, en el coraje del ridículo que los había hecho pasar, ¿no? Nunca me había dado cuenta de eso, nunca me había dado cuenta de lo ilógico que es esta situación. Y ahorita que lo estoy mencionando me pongo a pensar de cómo la gente, el día de hoy, tú le hablas de Dios a las personas, y cuando los haces encontrarse con sus pecados, no le haces lo que les hayas dicho antes, que Dios puede traerte esperanza, puede traerte cosas, pero no cosas materiales y eso, no la búsqueda de cosas terrenales, sino la vida eterna, pues lo maravilloso que es la vida eterna.
pero cuando los enfrentan su pecado es ahí donde los ustedes terminan hasta enojados. Cuando tú les dices que están en adulterio, cuando les puedes decir que está mal el aborto, cuando les puedes decir que está mal la homosexualidad, aquí inmediatamente ponen una barrera entre ellos porque los estás enfrentando contra su pecado. Y todo lo anterior que hayas dicho respecto de la salvación pasa a estar a segundo plano. Creo que ahí hay un paralelismo en él, cuando los enfrentan a quedar como tontos, cuando los fariseos, o sea, habían dedicado toda su vida a estudiar la ley, que nunca la habían comprendido de esa manera, los estás enfrentando a él. Así es. Sí, hay cierto paralelismo con eso. Pero pues... Isra, Ande. Lo escuchamos. hermano Isra, yo también quiero participar y decirte que una vez más se manifiesta la palabra del Señor, donde da la orden de la mano seca, y le dice, levántate y ponte en medio, y se levantó, obedeció en ese momento, y una vez más se manifiesta la obediencia, que si obedeces van a pasar los milagros. La obediencia es primordial. Si no sabemos toda la Biblia al revés, al derecho y al revés, o no la vivimos, no obedecemos, no va a pasar nada. Es todo, Isra. Claro. Dios bendice la obediencia. Y no solamente se trata de conocer más y más, sino se trata de ponerlo en práctica y vivirlo. Dios nos libre de eso, hermanos, porque es fácil caer en ello. Muy bien, hermanos. Creo que nadie más gusta comentar, sino para ya dar por terminada la reunión y orar. Ok. René quiere hablar. Muy bien. De lo que dice Marco sobre la obediencia, que sí, que si te conoces la Biblia de Piapa, pero lo que dices tú, de que conocerla realmente, porque si estamos obedeciendo al pastor, como lo dices tú, que dice que si no te das las manos, te estás pecando. Estás obediente, ¿verdad? Pero pues no es esa la obediencia que se busca, ¿verdad? Entonces, sí, el escudriñar, el obediente, pero sabiendo en qué es lo que vas a obedecer, ¿verdad? Así es. Respecto a la obediencia, sí debe de ser. La palabra de Dios es primero y está por encima de todos. Pero fíjense que también la adoración a Él. Nosotros no debemos adorar a Dios como nos imaginamos. No, debemos adorar a Dios como Él dice que lo adoremos. Muy bien, hermanos. Pues, para terminar, me gustaría que oráramos y le agradeciéramos a Dios por esta reunión, por este privilegio de poder conocerle y aprender más de Él. Señor Dios, te damos gracias por esta reunión, Padre. Gracias por tus bendiciones, por tu provisión, por guardarnos. Gracias por revelarnos quién eres, Dios. Gracias por salvar nuestra vida de donde nos encontrábamos. Gracias, Señor, por darnos alegría y gozo en ti. Gracias porque en ti encontramos perdón y esperanza. Gracias, Señor, por el mensaje que hoy fue predicado. Yo te quiero pedir, Señor, que nos ayudes a ser obedientes a tu palabra. Que nos ayudes a no solamente leerla ni escucharla, sino a vivirla, a ponerla en práctica, Dios. Ayúdanos a predicarla también con fidelidad. Ayúdanos, Dios, a escudriñar tu palabra. Pon en nuestro corazón, enamóranos, Dios. Pon en nuestro corazón leerla cada día más. Pon en nuestro corazón orar a ti. Pon en nuestro corazón ser cada día más como tú, Señor, te lo pedimos. Al igual, Dios, te quiero pedir que por favor bendigas a mis hermanos que están hoy aquí. Al igual que si alguno de ellos no te conoce aún, que por favor tú te le reveles y le muestres quién eres.
En el todopoderoso nombre de Jesús. Amén.